¿Te gustan las entrevistas? A continuación, llegan los especiales de Paisaje Literario. Paisaje Literario. Especiales de entrevistas, cuna y voz de los artistas. La radio, la medicina, más volumen a tu vida. Bienvenido a Paisaje Literario. Muchas gracias y encantado de estar aquí contigo y con todos vosotros. Y gracias por la oportunidad, claro. No, pero por favor. Sos polifacético porque has hecho, por lo que yo tengo acá escrito, pintura, teatro, producción audiovisual, fotografía. Una de las tantas autoras que sí tenía muchas ganas de entrevistar por la temática del libro. El primer relato, no sé si estará en el libro o no, pero Sí. ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, abro el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro está. ¿Cuál fue y por qué? Paisaje Literario. Bienvenidos a un nuevo especial dedicado al colectivo Malagueños de Escritores. En este especial que nos estamos encontrando, el del mes de marzo de 2022, vamos a tener una entrevista linda, una entrevista interesante a la maestra en educación infantil y primaria, Isabel María Valencia Navarro, que viene con algo que hoy en día no es frecuente, porque poesía hay mucha, cuento, novela, todo lo que quieran, pero un romancero no es frecuente hoy en día. Aliento de un caminante. Muy lindas historias, son pocas, está dividido en 3 partes, pero son historias interesantes, bastante complejas a la hora de armarlas, pero por la métrica, por el romance en sí, cómo está armado, es muy complicado. Y el origen de cada una, desde cuándo las está escribiendo, que es lo interesante. Entonces, vamos a conocerla, Isabel, vamos a conocer este romancero de Aliento de un caminante y todo lo que representa. Muy buenas tardes, noches, Isabel. ¿Cómo va todo por ahí? Muy bien, aquí estamos, esperando la entrevista. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, me encanta. Ante todo, gracias por la onda, por prestarte para la entrevista. Le agradezco a Víctor Frías, como siempre, que nos pasó tu contacto. Y bueno, a pasar un lindo rato, un lindo momento acá con vos, con algunas preguntas y disfrutando de tu poesía, que tiene Muchas varias gracias. cosas lindas. No, por Encantada de favor, estar por con favor. vosotros también. Bueno, vamos a empezar y toda persona que pasa por primera vez en el programa le hago esta pregunta. No vas a ser la excepción, es personalizado. Así que, en tu caso, ¿qué me podés contar de Isabel María Valencia Navarro en la voz de Isabel María Valencia Navarro? Pues soy una maestra de Málaga, de aquí de España, y toda mi vida pues la he dedicado a estudiar, a formarme como maestra. Y bueno, también tengo la titulación de maestra en educación primaria, la licenciatura en psicopedagogía y el certificado de la suficiencia investigadora del doctorado. A partir de ahí, pues oposité
y soy maestra de la Junta de Andalucía desde el año 2003. Y bueno, pues encantada de poder tener esta profesión que me da tantas satisfacciones. Aparte de eso, pues mi mundo siempre ha sido pues muy sensible, me ha gustado mucho escribir, cantar, dibujar y todo lo que tuviera que ver con la creatividad. He sido muy sensible a todo lo que me rodeaba y me ha encantado escribir. De ahí viene la afición y de ahí todo lo demás. Qué lindo, me encanta, me encanta. Bueno, vamos a empezar con esas aficiones que tenés, tanto la escritura, el cantar y dibujar. Entonces, ¿cuándo es que llega a vos? Vamos a empezar por la literatura, precisamente la literatura. ¿Cuándo es que llega a tu vida? Y cuándo empezás a desarrollar estas facetas, la de escribir, la de cantar y la de pintar. Bueno, pues yo escribo desde los 11 años aproximadamente, cuando sentí la necesidad de expresar mis emociones, mis sentimientos, y de repente, sin que nadie me lo pidiera, vi el anochecer y sentí que tenía que escribir sobre Andalucía y sobre sus raíces y sus costumbres. Y salió algo del corazón, salió algo del alma sin una métrica exacta, y a partir de ahí, pues, cuando se lo enseñé a mi maestra de la antigua EGB, comenzó a reforzarme aquello y surgió todo lo demás, ¿no? Se me fue reforzando, me nombraron corresponsal para el periódico Sur desde el colegio, fui redactando todas las noticias que iban surgiendo en el colegio, a modo de poesía, y yo iba escribiendo, seguía escribiendo, y lo que me surgió en esas edades pues se convirtió luego pues en una afición importante en mi vida. Bueno, y a ver, pero ¿qué repercusión había en esa época? Porque escribir tipo para un periódico o algo entre los compañeros y demás, más allá de las maestras, ¿no? Pero ¿qué repercusión había? Bueno, pues escribía en ese sentido, pero cuando pasaba la etapa, cuando yo era alumna y pasaba a las diferentes etapas educativas, pasaba, por ejemplo, al instituto, pues gané el primer premio de poesía en el instituto, después pasé a la facultad, a la universidad, y yo pues iba aplicando la métrica, iba redactando y haciendo trabajos originales que me iban pidiendo en las asignaturas, y yo los reflejaba a modo de romance. La forma de escribir que tenían en esos momentos, explicaba pues los diferentes puntos de la asignatura a través de un romance que fue Aliento de un caminante, y a partir de ahí pues surgió pues que recitara, que me pidieran recitar en la facultad. El profesor, el decano de la universidad, que entonces era el de Benjamín Mantecón Rodríguez, el decano era de didáctica de la lengua y literatura. Y bueno, pues todo lo que significó la etapa de la poesía y la escritura, pues me llevó también, cuando ya fui maestra, a que me pidieran, que el director del CES de enseñanza al profesorado de Marbella Coín me pidiera recitar en el Palacio de Congresos de Marbella delante de todos los coordinadores de igualdad de la zona. Qué lindo. Qué lindo, pero qué responsabilidades desde chica, porque hay que pararse adelante de los demás, leer. Entonces, más allá de la faceta esta de escritora que te salía y todo, cuando te tenías que parar siendo chica delante de los demás, después de las distintas épocas, bueno, te vas acostumbrando. ¿Ese primer momento te lo acordás, que te parás enfrente de todos a leer? Sí, me acuerdo perfectamente, porque además yo siempre he sido muy tímida y me ha costado poder exteriorizar, poder expresarme un poquito así delante de los demás, pero luego creía en lo que yo había escrito, creía en la forma que podía leerlo, también me encantaba lo artístico y para mí también recitar era un arte más, así que me veía capaz de hacer muchas cosas. Así fue como un equilibrio entre la timidez y el querer hacerlo, ¿no?
y al finalmente pues comencé a recitar y surgió pues que les encantó, me aplaudían y me pedían que recitara más veces, entonces también se me fue reforzando ese hecho de recitar, con lo que la timidez fue decayendo un poquito. Claro, esa seguridad que te empiezan a aplaudir, otra, claro, y uno ya ahí se embalantona y bueno, dale, vamos, y ya te vas acercando un poquito. Ah, qué lindo. Sí, no, es difícil cuando uno es chico, si no es extrovertido, pararte adelante de los demás, sea el grado, y peor si es en un evento o algo, y leer. Claro, uno no tiene la técnica para no mirar a nadie, mirás a alguien y ya te pones nervioso, empezás a transpirar. Es todo un momento. Lo bueno es eso, la buena acogida desde tus compañeros y el poder seguir adelante, pero ya con un poco más de seguridad. Eso es lo importante. Sí, además en aquella época en la universidad, pues los compañeros me pidieron que fuera yo la representante de alumnos del Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, pero a raíz de recitar y todas estas cosas. Ah, bueno, qué lindo. ¿Vieron? Para que después la gente diga, no, la poesía no sirve para nada, qué sé yo, y todo, bueno. Siempre sirve para todo la poesía. Cuando hay poesía, de ahí nunca se sabe para dónde puede disparar lo que sea, la vida, los temas, lo que fuera. Así que, bueno, para que la gente lo entienda de una vez por todas. La poesía es una herramienta más y la poesía es terapéutica. Claro. La poesía para mí es muy importante. Creo que debe tener más importancia, más valor del que se le suele dar y que puede leerse bastante, puede manifestarse pues en la educación también, en muchas facetas en las que puede tener un lugar importante. Ahora, hablando con varias personas en general, no solamente escritores, lo que me van manifestando es que va pasando el tiempo y la gente no adquiere, no compra en sí tanta poesía, a pesar que en redes sociales es lo que más abunda y lo que más comenta la gente. ¿Vos notás también esa diferencia, esa ambivalencia entre una cosa y la otra, en que la gente no adquiera tanto, pero sí lo consuma en redes sociales, lo comenta y demás? Sí, por eso el deseo de darle pues su lugar, ¿no? De decir, bueno, pues la poesía está presente en nuestras vidas desde siempre, desde que somos pequeños, desde que nos ponemos a cantar, desde que estamos inmersos en temas de radio, televisión, en cualquier canción que queramos aprender. La poesía está, la poesía está en todo, en toda nuestra vida, nos acompaña y forma parte de nosotros. Al mismo tiempo podemos expresar muchísimos sentimientos, muchísimas emociones con la poesía y podemos transmitirlo. La poesía es algo que está viva, no es una cosa, no es una escritura muerta, es una escritura viva y que es muy cercana, mucho más de lo que imaginamos. Exactamente. Bueno, coméntame sobre tu etapa de la docencia, maestra en educación infantil y primaria, que son dos ámbitos distintos. Son los más chiquitos, después en el ámbito infantil son chicos todavía, bueno, pero ya de otra manera. Entonces, ¿cómo es ese, no digo contacto, pero ese trabajo con los chicos de hoy en día? Y si desde que empezaste hasta hoy vas viendo, no sé si decir evolución, pero alguna diferencia entre los chicos que van llegando nuevos. Bueno, yo trabajo con los niños de 3 a 6 añitos, porque trabajo en el mundo de la educación infantil, que fue la especialidad por la que oposité. Y los niños, digamos que lo que ellos traen es la propia inocencia, es la inocencia pura, es el amor puro. No existe otra cosa más bonita que el amor que nos puedan dar los niños. En esas edades se ve muchísimo más, en todos sus gestos, en todas sus
sus gestos diarios, ¿no? Y eso pues me alimenta día a día para poder ser pues mejor persona, para poder aprender de ellos, para crecer y también, ¿por qué no?, para escribir. Totalmente. Uno siempre que pasa por esas primeras etapas, va siendo más grande y todo, siempre quedan en el recuerdo ciertas maestras. A mí me pasó con la de educación plástica, que así se llamaba en esa época, la de dibujo, del primario, alguna que otra, pero siempre la que está al principio, acá decimos jardín y preescolar, todo lo que es infancia, es como el que se acuerda, porque a veces de la niñez todos nos vamos acordando a partir de un momento. Algunos se acuerdan desde el año, otros desde antes, otros a partir de los 8. Todos tenemos la memoria media dispar en ese sentido. Pero pasa el tiempo. ¿Y te ha ido a buscar algún alumno así más grande? ¿Te ha demostrado cariño o algo? ¿O queda ahí, ya está, ya pasan y ya está, ya pasó? Normalmente nos acordamos de todos los niños que van creciendo y los vemos de mayores y es una satisfacción muy grande el poder ver que, bueno, en lo que se han convertido, en qué clase de personas son sobre todo y que tengan esos valores que en un principio tenían en aquellos años de su infancia, que lo sigan conservando, que para eso ya es el mayor reto que se pueda tener. Uh-huh. Más allá de tu escritura, que ahora vamos a entrar a Aliento de un caminante, pero ¿con qué te nutrís? ¿Qué lees? ¿Qué empezaste a leer? ¿Y qué seguís leyendo hasta hoy en día? Bueno, pues he sido una niña que ha estudiado, me he guiado por la rama de las letras puras, desde que fui eligiendo, aunque me gustaba todo, me gustaban las matemáticas también, todo, la ciencia y las letras, pero me incliné por las letras y fui leyendo todo lo que tenía que leer, todo lo que exigía digámoslo así, en las asignaturas, con todos los análisis de texto que hubiera que hacer y todas las etapas aquellas, pues las fui superando bastante bien. Y sí que te puedo decir que son mis estudios, mis años de formación y que luego la escritura ha ido emergiendo, pero de manera muy natural y muy innata, desde muy niña. O sea que muchos profesores pues se extrañaban cuando leían a lo mejor algunos poemas o algunas y me preguntaban que a lo mejor cómo había podido yo escribir eso sin haber estado en aquel lugar o sin haber pero es algo que surge innato con muy poca edad, en la que no se tiene apenas un repertorio de lectura muy grande, simplemente es una facilidad, una capacidad que tenía en esos momentos y que fui desarrollando con el tiempo. Muy bien, muy bien. Bueno, entramos a Aliento de un caminante. ¿Cómo surge la elaboración del libro, el armado, el publicarlo? ¿Cómo va surgiendo? Bueno, pues una serie de poesías, una serie de poemas que yo tenía en romance, que el romance pues es el género poético más tradicional, ¿no? de la literatura española, que fue popularizado cuando aquellos versos de tradición oral pues se escribieron por primera vez en unas colecciones antiguas que se denominaban romanceros, ¿no? En el siglo XV, pues esa forma de escribir es la que yo he recuperado y en mi crecimiento pues fui aplicando esa métrica de versos octosílabos en rima sonante, libre A y extensión ilimitada, porque era una manera muy fácil de expresarme para mí, ¿no? A mí me suponía una musicalidad, la musicalidad de los versos encadenados para mí era
era muy amena, muy gratificante y poder expresar cualquier sentimiento o cualquier idea, ¿no? Con personajes, narrando historias, con principio, nudo y desenlace. Y eso supuso pues una gran satisfacción al ver que tenía reconocimiento lo que hacía. Tenía pues unas poesías que se referían a distintos bloques. Uno el bloque de la infancia, en el que se recuperaban cuentos de tradición oral, cuentos anónimos que yo versifiqué a través de unas asignaturas de magisterio, de la Facultad de Magisterio, porque nos pedían ese trabajo y en ese momento pues lo fui haciendo. Después también existe un bloque de Andalucía, pero el bloque de Andalucía, por mi amor por Andalucía, por rescatar las raíces, por la época de aquellos años del bandolerismo andaluz, y fui siempre pues escribiendo romances sobre esta época también de Andalucía, el romance, la historia de un bandolero, Se casaron por poderes, también basado en hechos reales, la historia de un bandolero totalmente inventada. Fueron surgiendo en aquella época de mi adolescencia, la etapa de la universitaria, y Aliento de un caminante, que también surgió fruto de esa asignatura en la licenciatura de psicopedagogía sobre la discriminación, la discapacidad, y reflejando los diferentes puntos de esa asignatura sobre la discapacidad, diferentes situaciones marginales, surgió ese romance de Aliento de un caminante también. Ya voy a ir comentando un poquito de cada uno. Pero sabes que hay una particularidad, porque el año pasado entrevisté a una mujer, también de Andalucía, Isabel Anaya, otra Isabel, y si bien el año pasado fue con un libro determinado, después me regaló uno de sus libros en formato digital, que era Razones, Esperanzas y Sin Razones. Y cuando hicimos la entrevista este año, porque quería comentarlo bien y todo, tenemos a las dos Isabel, y el libro este también trata de lo que es Sierra Morena y mucho la inmigración alemana, cuando empezaron a repoblar todo el Camino Real, etcétera, etcétera. Los bandoleros están presentes. Entonces digo, mirá cómo se van dando las cosas, que no me parecen casualidad, ¿no? Pues las dos de Andalucía, las dos Isabel, que toquen este tema que en tantos años que tenemos, a ver, 10 años de programa, ya la 11ª temporada, y es la primera vez que me encuentro con historias relacionadas a los bandoleros. Vos decís, sí. ¿cómo puede Curioso. ser que las dos al mismo tiempo? Eso me quedé, digo, esto no es común, no es común. Pues no lo es. Es curioso, sí. Es muy curioso, me encanta, me encanta. Bueno, a ver. Está dividido en 3 partes, como comentaste: la infancia, Andalucía y a la igualdad. Te habías presentado en estos días con firma de libros y demás, también haciendo algún recitado. ¿Cómo fueron esos? Contame y contale a la gente en dónde fue y cómo fueron esos eventos. Estos últimos eventos del mes de febrero, pues estuve con Aliento de un caminante, con el libro de Editorial Anáfora. Estuve en la firma de ejemplares de la Casa del Libro de Málaga, el 25 de febrero. Fue una experiencia muy gratificante, pues estar allí con todos los libros, una librería pues enorme, con muchísimos libros de todos los autores y consagrados, y bueno, pues estar allí, poder ofrecer mi libro y venderlo, firmarlo, dedicarlo, fue muy, muy gratificante. La verdad es que se acercaban muchas personas que yo no conocía de nada y
y se interesaban por mi libro, yo les explicaba, les contaba un poco de lo que iba y les decía que estaba allí, pues la verdad es que porque era próxima a las fechas del Día de Andalucía, yo no podía negarme a estar allí pues promocionando Andalucía. Claro. Así que los demás estaban deseosos pues que sí, que comprarlo, se identificaban muchas maestras que decían, oye, yo también soy maestra, me contaban su experiencia, otras personas que querían hacer un regalo y la verdad es que fue una tarde muy agradable. Y luego el otro evento que tuve fue el 26 de febrero, que fue al día siguiente, y fue porque me invitaron a participar en un recital de poesía. El director del Museo Etnográfico de Río Gordo, una localidad malagueña, me invitó a participar en el recital poético La Molienda de Río Gordo. Y nada, pues vi también necesario estar porque era con motivo del Día de Andalucía y yo cuando me toca en Andalucía la verdad es que siento que tengo que estar o que tengo que promocionar y tengo que expresar los sentimientos y que defender la tierra. Y por eso pues estuve presente en el recital, que fue muy bonito también. Observé sus costumbres, la molienda que también se hacía en ese día y conocer a otros compañeros. Oh. Y en otra vida, o sea, pre-pandemia, antes que conociéramos todo lo que fue pasando en estos 2 años, hubo 2 de tus romanceros, 2 romances, La leyenda del abuelo y Gratitud, que fueron representadas de forma teatral. Coméntame esto, ¿cómo surgió y cómo fue? Sí, porque fue cuando, bueno, el libro ya existía, entonces ya tenía la necesidad de presentarlo y realicé 2 presentaciones muy bonitas de Aliento de un Caminante. Una presentación fue en el propio centro educativo en el que trabajo, que es el CEI Simón Bolívar de Málaga, y allí pues lo comenté y comenté esa necesidad pues, y esa visión que yo tenía, ¿no? La forma de presentarlo ideal para mí era que los propios alumnos del colegio, tanto de la etapa infantil como del primer ciclo, segundo o tercer ciclo de primaria, pues que quisieran, pudieran escenificar varias obras. Así que yo lo propuse, el colegio me apoyó en ese proyecto y muchos alumnos, curiosamente, pues se ofrecieron voluntarios a poder ensayar conmigo en su recreo, en el tiempo en el que los pobres pues estaban comiéndose un bocadillo y estaban y que en vez de estar jugando, pues preferían ensayar conmigo esas obras de teatro. Teniendo en cuenta que Aliento de un Caminante son la mayoría de los romances se pueden escenificar, porque son versos, pero narrando historias, ¿no? Y tienen personajes, así que les daba a cada alumno el papel que creía que le venía mejor. Y bueno, pues las madres se implicaron mucho también para los atuendos, los disfraces, y yo lo que pude, pues preparé el decorado y compré bastantes cositas para poner la puesta en escena bonita. Sí, fue una presentación muy bonita. Representaron 2 obras de teatro, que es del bloque de la infancia, que es La leyenda del abuelo y Gratitud, y lo escenificaron bastante bien. Los niños mostraron capacidad, la verdad es que tenían madera para ser actores. ¡Oh, qué lindo! Ahora, pero qué raro. Yo cuando estaba en el primario, hace bastante tiempo atrás, soy de tu generación, porque yo soy del 78, así que estamos ahí pegaditos. Claro, las obras de teatro, que a mí no me tocaba ninguna porque era de madera actuando, pero claro, te sacaban de horas de clase y los chicos re felices, todos querían estar en la obra de teatro, porque capaz que siempre era 1 hora o 2 que te sacaban para ir a ensayar, no en los recreos. Acá, bueno, tiene ese doble valor y orgullo también, ¿no? Que quieran participar y, como decís, que ocupen su tiempo de recreación para poder ensayar y estar ahí. O sea, eso tiene un valor, pero doble.
Sí, sí, yo se lo agradecí mucho y le sigo dando el valor que se merece, ¿no? Les regalé un libro también a cada uno y en el acto, después de la escenificación, que gustó bastante, la verdad es que lo hicieron muy bien. Bueno, vamos a ir hablando de cada historia, son pocas, así que Esa fue vamos a... una de las presentaciones, sí. Y la Claro, otra presentación que fue muy bonita también fue la del Corte Inglés, el ámbito cultural en el claro. Corte Inglés, que ahí presenté también el libro. Mm. Muy bien, muy bien. Voy a comentar eh, para que la gente sepa cuáles son las historias, estos romances que van a encontrar en el libro. Entonces quiero saber cómo surge la leyenda del abuelo, que es hermosa, es muy tierna y esa complicidad entre el abuelo y el nieto, ¿no? Que no siempre lo hay, lamentablemente. Pero contame cómo surge la leyenda del abuelo. La leyenda del abuelo, estaba yo en una asignatura de magisterio y el profesor de la asignatura nos dijo que, bueno, que pudiéramos versificar, que el que quisiera podría versificar un cuento anónimo que existía en prosa. Y ese cuento que existía en prosa yo lo versifiqué de esta manera. Cuando el profesor lo leyó, pues le encantó y me dijo qué manera había tenido de hacerlo, que le había gustado mucho. Entonces se sumó a uno de los romances más que fui coleccionando. Vamos con me hiciste llorar porque es uno de los que pegan bien abajo, en el alma te pegan, que es gratitud. ¿Cómo surge esta historia? Porque más allá que te va llevando, le cuento a la gente que en la mayoría tenemos la parte del narrador y después, bueno, va cada uno de los personajes a veces, ¿no? Y acá La tenemos... forma, sí, sí, la forma, el contexto en el que surgió fue el mismo que en el de la leyenda del abuelo. Pero la forma de versificarlo, pues ya es cosa mía, claro está. La forma a lo mejor el cuento, pues en prosa, pues ocupaba 4 líneas Claro. y yo lo versifiqué de esta manera porque yo estaba acostumbrada a escribir en verso desde niña. Y claro, cuando me presentaron la tarea, pues para mí fue muy satisfactorio. Y el poder expresar sentimientos, el identificarme con valores de mi niñez, el poder relacionar mi propia vida, mis familiares, abuelos, abuelas, personas de mi vida que me han acompañado siempre y a los que yo siempre he admirado, pues me ayuda a crear, me ayudaba a manifestar todos esos sentimientos y esa manera de hacerlo. Mm. Esta es una historia entre dos niños, básicamente, Emilio y Dorotea. Y voy a leer una partecita que me gustó para que la gente vea la manera que tenés de escribir. Marqué varias de algunos, ¿no? Pero esta es la primera que voy a decir. Madre, o sea, acá habla la madre en esta parte. Caballos de espuma blanca, mariposas de cristal, acompañada la niña que no sabe dónde va. Dadle lunitas de nata y algodones de la mar. Tocad canciones de fiesta que alegren su caminar. Que aquí se queda una madre que sueña por no llorar. Es hermoso, todo entero. Pero esta partecita me encantó y creo que si bien la historia principal no la cuenta, que la gente lo lea, la historia entre los dos niños y qué va pasando, pero acá ya tenemos el sentimiento de una de las madres, no solamente hacia la niña, sino el cómo se queda ahí, ¿no? Con ese llanto y uno se lo imagina en el pecho, trabado, ¿no? Lo que cuesta por Sí, lo que va en la porque es historia. muy, sí, es muy sensible y Ujú. capta un poco la sensibilidad del lector.
supone un viaje a través del tiempo, a otras épocas, a otra Andalucía, pero se transmiten valores como la humildad, la inocencia, la pureza del amor verdadero, incondicional, la superación personal, el esfuerzo, el ingenio, la inteligencia, el respeto, la admiración, la gratitud, la generosidad, la bondad. Todos esos valores se transmiten en esa infancia, en ese bloque de la infancia. Y llevan al momento presente y nos hace reflexionar a ese niño que fuimos y que seguimos siendo, cuestionándonos hasta qué punto lo seguimos conservando. Exactamente. Lamentablemente no todo el mundo lo conserva. El año pasado emití una entrevista que en realidad era a un actor de doblaje venezolano que estaba viviendo en Miami y demás. Y él comentaba que estudiando teatro, una de sus maestras les había dicho, lo voy a decir de otra manera porque si no va a sonar un poco elevado el tono, pero que nunca haga morir a ese niño porque el día que lo haga iba a ser una porquería de actor. Él lo dijo con otra palabra y otra entonación bien marcada. Pero vos lo escuchabas, sí, 50 y pico de años y demás, y dice, yo soy un niño. O sea, y lo sigo siendo, sigo jugando, haciendo una cosa, la otra. Y cuenta, o sea, lo que contaba, se reía con unas ganas y te dabas cuenta de eso. Ser niño no significa, o tener ese niño, no significa ser un pavo y bueno, que uno está jugando en las hamacas y demás. Es el espíritu que uno lleva. Y lamentablemente la gran mayoría de las personas lo terminan como acogotando a ese niño, ocultando y tapando todo ese tipo de emociones, mucho por la sociedad. Tenés que crecer, tenés esto, tenés aquello. Entonces lo vas como ocultando, sepultando de alguna manera. Y es lamentable porque uno podría ser muy distinto dejando esa parte de uno siempre viva. Pues sí. El que le sigue, que es el último de esta etapa, acá en Argentina, la semana pasada comenzaron las clases, semana pasada y un poquito más. Entonces, un nuevo curso comienza. Tiene toda esa ternura de ese comienzo, ¿no? De las esperanzas también de cada niño, cada historia, cada persona y lo que representa. Porque para algunos es un fastidio porque tienen que volver, para otros es una esperanza. Tenés tantas historias de tantos chicos que van llegando. Esto me imagino que va desde la experiencia, cómo surgió, ¿no? Pues sí, un nuevo curso comienza, presenta un nuevo curso escolar, pero no solo eso, sino que refleja el inicio de un cambio en nuestras conciencias, nuestra visión de la realidad. Es acompañada de una percepción del paso del tiempo y cambio de ciclo, en el que algo se acaba y algo nuevo comienza. Un nuevo acontecer, una nueva infancia y el estímulo necesario para percibir una nueva existencia. Ese es un poco el significado de ese poema. Y como es mi costumbre, voy a leer dos partes que me gustaron. El susurro de las hojas sigilosas en la espera deja sentir la caricia del otoño que se acerca. Me encantó y acá no estamos muy lejos del otoño. Allá estamos en la primavera, pero acá estamos ahí nomás del otoño. A lo mejor por eso me repercutió. Y otra partecita que me gustó. Oigo voces de unos niños y pasos que ya se acercan, entre nervios y entusiasmo, perfumados de inocencia. Y en mis suspiros atiendo al que entra por la puerta, con la ilusión del inicio y el corazón que nos deja. Hermoso. Acá esto, como digo, grafica todo y es ese sentimiento, lógicamente, en la minoría de la gente en realidad, del otro lado, de tu lado,
porque lo que le pasa al niño a todos nos ha pasado en algún momento, pero no a todos le pasa como te pasa a vos, poder sentirlo del otro lado y sentir esa satisfacción de un nuevo curso, la alegría, el querer estar, algunos el llanto. Yo me acuerdo, mis dos sobrinas más grandes, después perdí la vista y todo, bueno, pero con ellas dos lo pude ver eso y disfrutar. Claro, y la más grande, la gorda, olvídate. Entró mi cuñada llorando, todo, que la dejaba y la otra le hacía con la mano como diciendo, andate, déjame tranquila, déjame sola, que yo tenía 5 años y la otra lloraba y demás. Y la otra nada que ver. La otra cuando entró empezó a llorar, no quería que la madre se vaya y todo. Entonces tenés a los dos ejemplos ahí que suelen pasar, me imagino, muchísimo a ambos, Sí, ¿no? sí, El que sí. diciendo, sí, sí, déjame que yo ya estoy tranquila acá, ya me acostumbré, y la otra que no quiere que la madre se vaya ni nada. La cantidad de veces que te debe haber pasado esas dos Es cosas. muy frecuente ver todo tipo de reacciones y todas son posibles. Y en educación infantil se ve mucho más, como es la ruptura el lazo afectivo y cómo Claro. pueden reaccionar ante eso, ¿no? Cuando lo dejan o en una clase, pues la verdad es que son muchas las reacciones que puede tener. Hasta el que está acostumbrado Claro. y ya pues va y le parece la continuidad de lo que él desea, de lo que está acostumbrado a ver, pero el que no, pues le cuesta un poquito más. Y el primer tiempo, las primeras semanas son las más críticas y en educación infantil siempre estamos pendientes de ese periodo de adaptación. Claro. No, 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 hermoso. Y me imagino que pasará también, ¿no? Que a veces la madre se tiene que quedar y todo, o no las dejan que se queden. Aquí no se suelen quedar, simplemente las despedidas son cortitas, rápidas y el periodo de adaptación, si se puede hacer, pues se va aumentando el tiempo poco a Claro. poco, gradualmente, Sí, de sí. permanencia en el centro. Ujú. Oh, Dios mío, qué cantidad de historias que pasan por la vida de las maestras. No, no es fascinante. A ver, después también, cuando son más grandes, así están las desavenencias, porque bueno, a veces la rebeldía de los chicos y todo, pero bueno, los momentos lindos ya es otra cosa, y más cuando son tan chiquitos, ya es diferente, porque tienen, Sí. no adquieren todavía tanta maldad, vamos a Una decirlo de esa segunda, tú manera. eres una segunda madre para ellos. Claro, Ellos te ven como totalmente. una segunda madre vamos, que te lo dicen muchas veces, se confunden y llaman a la madre seño o a la seño llaman mamá y en educación infantil se vive una experiencia también muy gratificante por eso, porque los niños son muy agradecidos y siempre están demostrando su cariño. Bueno, ahora vamos por Andalucía, no solamente por la frase, sino por la sección del libro que toca, la segunda, y esta historia real de se casaron por poderes. Em, ¿Cómo es esta historia real? ¿Es de la familia? ¿Llegó por otro lado? Porque bueno, de ahí lógicamente surge esta historia, pero ¿de dónde viene esta historia real, no? Bueno, pues sí, es una historia real de unos tíos de mi madre que se casaron por poderes y yo pues pregunté a mi madre por esa historia, me interesé por saber qué pasaron, cuáles fueron sus anécdotas y lo versifiqué. Sí, eso pasó en una Andalucía también de otra época, pero me encantaba saber un poco todas esas anécdotas de aquellos años. Oh. Bueno, en esto que comentaba de la otra Isabel, de Anaya, era como el contrario, lo que decía de Sierra Morena, que los alemanes iban hacia esa zona para repoblar. Bueno, acá encontramos la parte contraria, que de ahí, bueno, lo que es el protagonista, ir a Alemania, hacer lo que tenga que hacer, ¿no? Obviamente.
pero esta cuestión de, bueno, la diferencia de edad, del tener un sustento y todo, y eso de casarse de esa manera, bueno, y también con las preocupaciones de la época, porque más allá que lo conoces y todo, es dejar a ir a tu hija a otro lugar y todo, y es un momento duro ya hoy Sí, en eran día, las ¿no? dificultades de la época que hacían que, Claro. bueno, que se tuvieran que ir las personas a trabajar a otros países, pero aún así pues querían mantener vivo el amor y querían seguir adelante. Entonces el casarse por poderes significaba en aquellos tiempos eso. No. Esta historia es maravillosa. Maravillosa porque es una telenovela directamente. Historia de un bandolero. Es una telenovela en pinta, no es mexicana, nada, es bien andaluza. Se podría significar también, sí. Totalmente, no, no, pero total, Totalmente, sí, es sí. una telenovela, ¿eh? Se puede hacer telenovela tranquilamente. Entonces, este amor, porque debe también graficar esta parte de lo que ha sucedido en la historia con los bandoleros, ¿por qué? Bueno, pues el romanticismo siempre ha estado presente en mi gusto y la forma de escribir. Y además del amor de por Andalucía, pues el bandolerismo era una época en la que se prestaba a muchas situaciones románticas y fue lo que quise representar, lo que quise a través de ese poema, pero fue totalmente inventado, ese no está basado en hechos reales. Ese fue fruto de mi imaginación y de aquella época. Como yo pues me sumergía en como si estuviera viviendo aquella época y contando esa historia. Ujú. No, 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 tiene... Ay, ¿cómo decir? Porque, no, no, no sé cómo, porque me sale gótico, pero no es gótico. Pero tiene, sí, sí, bien, bien marcado el romanticismo, desde el bandolero en sí, lo que pasa, la historia con la chica, el desenlace. No, no, tiene, es bien marcado, bien ese condimento, el drama también, es hermoso. Hermoso. Hay que Muchas hacer, gracias. le digo a la gente, buscate a alguien que te lo haga telenovela. Olvídate, lo tienen que hacer. Una, aunque sea tanto en Netflix, ahora que se habla y todo, aunque sea una ficción corta, no importa, que no sea algo tan largo, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo Sí, sí, porque sí. vale la pena, vale la pena. Me encantaría. Sí, pero total, hay que buscar, hay que pensarlo y buscarlo porque hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y acá nos encontramos con algo que por lo menos me Bueno, parece que rompe un... un momento, no nos alejamos un poco de esa significación. Ujú. Pude hacer algo relacionado con los bandoleros, porque cuando fue la presentación del libro Sí, en el Corte Inglés, en el ámbito cultural, pues contacté con una asociación de recreación histórica bandoleros de Grazalema sí. y fue yo contacté con ese presidente de aquel entonces, que era Pepe Garrido, y él se ofreció a venir a Málaga, se ofreció venir a poner vestido de bandolero con dos compañeros y poder mostrarse mientras yo recitaba y además por sorpresa de los que estaban presentes, que fue bastante notorio. Todo el mundo pues se impactó un poco porque estábamos en el Corte Inglés, es como, y de repente aparecieron unos hombres vestidos de bandoleros de aquella época y no se lo esperaban, la verdad, ni estaban anunciados, así que fue muy bonito. Todo estaba con rosas rojas bueno, pues también aparecieron escenas por sorpresa que yo tampoco me esperaba, que fuera de manos de ellos. No, Fue muy bonito. qué bueno, me encanta. Me imagino que hay imágenes, hay algo de eso, hay Sí, filmación. sí, en eso, todo eso lo fui publicando yo
En mi Facebook hay fotografías, hay vídeos en los que recitan los bandoleros, en los que aparecen por sorpresa, todo eso. Se ven imágenes en el Corte Inglés de esa actuación, por eso comento que esa presentación fue muy bonita también, la presentación del Corte Inglés, por los bandoleros presentes, por el profesor que me presentaba, que es un hombre pues muy famoso, importante un poco aquí en Málaga, que era un profesor muy querido por los malagueños, un profesor José Jiménez Guerrero, y que había sido profesor mío de la antigua GB y nos teníamos un cariño especial, pues presentó mi libro, encantado, se ofreció y pude llevar también a unas niñas del colegio que bailaban muy bien, que eran 2 hermanas, que bailaban muy bien, y al guitarrista de guitarra flamenca que me acompañaba recitando, José Antonio Lavado del Pozo. Así que fue muy bonita la experiencia. Bueno, está lo que es el Facebook de Aliento del Alma. Están ahí puesto todo, ¿no? ¿O en otro lado? Sí, están en mi Facebook personal y en la página del libro, la página de Facebook del libro, que es Aliento de un Caminante. Sí. No, bueno, ya sabe la gente, búsquenlo porque... No. Está bueno para verlo. Además que cuando se pueden dar esas cosas que son diferentes, eso es la magia que tiene cuando uno escribe y que no, una vez que lo suelta no sabe hasta dónde llega. Porque la verdad, que se presten de esa manera, o sea, que te comunique, se presten de esa manera y que hagan, me imagino como la gente como se debe haber quedado al principio, porque más de uno se debe haber pegado un susto bárbaro. Fue muy bonito. Además, yo pues regalé ese día unos pergaminos, recordando también a la época antigua. Regalé unos pergaminos con unos versos y a cada persona pues le correspondía unos versos diferentes del libro y además un saquito de plantas aromáticas con la etiqueta del libro, lo que yo había preparado. Oh, bueno. Así se hace una presentación, me encanta. Lástima que estamos tan lejos. Para que cada persona que estuviera presente pues se llevara un bonito recuerdo, claro. Un verso al azar y una enseñanza aprendida, de algún modo. Qué lindo, me encanta. Me encanta cuando se dan ese tipo de... Pues todo se va desarrollando cuando hay ilusión. Cuando hay ilusión Totalmente. Y hay un motor que nos impulsa, se ven los caminos abiertos y se ven las posibilidades, las maneras de llevarlo a la práctica. Cuando hay ilusión y un poco de tiempo, se pueden hacer muchas cosas. Vamos con el último de esta etapa Andalucía, que es uno de los más cortos comparado con los otros, ¿no? Porque son bastante más largos, el romancero y todo, que es el de Rosa Prendida. Coméntame sobre este. Rosa Prendida surgió después. Ese es de los más actuales del libro y es un poema que surgió cuando me invitaron a recitar en otro recital de poesía, en el recital de poesía que organizaba la Academia Malagueña de las Artes y las Letras, ACAMAL, y para el Día de los Enamorados. Así que yo pues compuse este poema que fusionaba el Día de los Enamorados con el Día de Andalucía. Porque el Día de los Enamorados el 14 de febrero, claro. el Día de Andalucía el 28. Así que yo lo fusioné y seguí expresando mi amor por Andalucía. ¡Oh, qué lindo! Me encanta. Lo lindo que tiene la transformación de lo que uno puede hacer. Porque uno dice, está todo hecho, está todo inventado. Siempre se pueden hacer cosas nuevas con las letras. Y lo importante es darle la difusión y que la gente se anime. Hay que animarse. Vamos con los últimos dos que pertenecen a Por la Igualdad. Y el primero, que es el que le da título al libro, uno de los más larguitos y uno de los más significativos por lo que representa, que es Aliento de un Caminante, lógicamente. Son varias historias. ¿Cómo van surgiendo para armar este Aliento de un Caminante? Bueno, pues este poema surgió a raíz de, como he comentado antes, de
de esa asignatura de psicopedagogía, que quería pues reflejar o en un trabajo original los diferentes puntos de su materia, y yo los fui recogiendo, fui reflejando todos esos puntos a través de este romance, creando metáforas, haciendo ver diferentes situaciones de discriminación, de marginación, y cómo pues ese caminante va reflexionando al mismo tiempo cuando ve todas esas escenas y va modificando su percepción de la realidad. Voy a marcar 3 partecitas que me gustaron, y mucho. La primera, y que tiene un significado más amplio. Por encima de razones, de coherencias y verdades, contradicciones añejas y principios degradantes, ¿hasta dónde la ambición, la tiranía cobarde, que triunfa sin medida, anulando al contrincante? Parece que combatimos en vez de ser dialogantes. Y esto lo marco porque es un fiel reflejo de lo que está pasando hoy en día, con todo lo que ya sabe todo el mundo, entre Rusia y Ucrania. Y es algo que al leerlo fue lo primero que se me vino a la mente, porque es tal cual, dicho con otras palabras, de forma poética, todo lo que quieras, ¿no? Pero un poco lo que representa el texto en sí, del aliento de un caminante, con todo el tema de dejar de lado a la gente, de la gente que ya no importa, que hay que apartarla, que es diferente o que tiene una discapacidad o lo que fuese, no sirve, ya está, o el anciano o el que sea. Entonces es como que, viste, siempre se busca el destruir al otro porque no te sirve, no te conviene, Sí, lo que fuese. no integrarlo, trataban Claro. siempre de separarlo, ¿no? Y bueno, pues el romance defiende la integración, defiende la diversidad, Ujú. el respeto a la diversidad, el valor de la diversidad y la integración. A través de un caminante que conoce y comprende las diferentes situaciones marginales que va Ujú. encontrando a su paso, con el aliento de poder hallar respuestas en sus reflexiones, llamar la atención a todos al respecto y observar algún cambio. Es lo que he tratado de reflejar, transmitir valores de superación personal, de igualdad, de integración, de belleza interior, proyectada al exterior, de amor y respeto a las culturas, la edad, la condición física, las dolencias del alma, y todo eso pues se refleja. Tenía una parte que era un poco más larga, pero la voy a cortar para que la gente lo lea, porque si no le termino contando todas las mejores partes. Pero hay una que dice, si rechazamos la vida porque buscamos defectos, esa vida será pobre, tan solo por conocernos, pues construimos un mundo tan sombrío y pequeño que idealizando jugamos a desear lo perfecto y por soñar nos creemos que imaginamos el resto. No hay perfección humana, sí magníficos talentos, con 1000 errores mortales que retrasan sus progresos o los hacen más humildes y capaces en su empeño. A mí me pasa esto con gente muy cercana, gente de la familia, tipo como le pasa a uno de los personajes, al anciano, que, o sea, yo lo que noto, ¿no? Porque se lo he contado a uno de mis hermanos, como me hacen sentir otros, que decir, a ver, termino siendo un estorbo para los demás. No, ¿cómo vas a decir eso? Y bueno, pero escúchame, ¿cómo me tratan? ¿Cómo me destratan? ¿Cómo te dejan de lado? ¿Cómo no te escuchan? ¿No les interesa? Y solamente es mirar su propio ombligo y todo porque uno quedó ciego y está trasplantado. Ahora, otros que uno ve
que tienen malicia y que han dicho cosas y el otro ha salido perjudicado, como no tiene ninguno de esos problemas, terminan siendo las mejores personas. Entonces, no, la persona no vale por lo que es, sino por lo que se ve principalmente, ¿no? Para mucha gente. Y es una cosa que uno lo va leyendo, yo me iba diciendo, es tal cual lo que yo veo en mí, que pasa, y veo en mucha gente, que es así, que por tener algo no interesa su pensamiento, ya no importa como persona, es un descarte, no importa la edad, no importa nada. Y lamentablemente esto es muy frecuente hoy en día. Pues siempre ha existido y lamentablemente siempre ha existido, digamos, esa piedra es en el pensamiento de muchas personas. Queremos que puedan apartarla y tener una visión amplia de lo que es la vida. Quizás no es tarde porque siempre están aprendiendo, siempre estamos aprendiendo y al final del camino pues se den cuenta. Sí, el tema que... de la verdaderamente importante. El tema que no se den cuenta precisamente al final del camino. Cuando ya al final del camino, ya a ver, lo interesante es el camino que estás recorriendo, no solamente... El proceso. Claro, totalmente, viste, cuando te das Es cuenta... lo que esperemos que se den cuenta lo antes posible. Yo siempre he graficado lo mismo, ¿no? De que me quedé ciego, ya hace 19 años. A mí me ha dado bronca porque me he perdido un montón de cosas que viendo antes lo podía disfrutar, como el ir a ver a las chicas cuando ingresaban en el colegio cada año, o cuando egresaban, o en algún acto. Entonces, claro, yo perdí la vista cuando la más grande tenía 6 años. O sea que lo que me perdí fue todo. Hoy, obviate, ya está más que egresada y demás. Entonces, todas esas cosas que uno se arrepiente del transcurrir del camino. Pero hay gente que no lo ve, o lo tiene y no lo disfruta, o no le interesa, y todo, y se pasa la vida, y la gran mayoría, o sea, sigue como en un orgullo tonto. Sigue en lo suyo. No, sí, está perfecto lo que dice. No, no me arrepiento de nada. No, sí, esto. Y todo por orgullo. Y no te das cuenta Pues que sí, lo más importante son otros valores, otros valores los que priman, porque una cosa es lo que, digamos, defiendan, y otra cosa es lo que practiquen. Entonces hay que practicar los valores que se tienen para ser coherente contigo mismo, porque si no hay coherencia, en realidad no eres feliz. Así que se darán cuenta que no son felices cuando no ponen en práctica los valores que defienden. Esperemos que la gente se empiece a dar cuenta, que empiece a mirar bien, que más que mire, que vea, que preste atención. Que la vida es muy corta. Sí, totalmente. O sea, uno nunca sabe qué va a pasar, porque siempre está, bueno, sí, después mañana, qué sé yo y todo. Y después de un plumazo, como está pasando ahora en Ucrania, se te va una persona o tiene un accidente o lo que sea, y ya está, ya lo que no lo disfrutaste, no lo disfrutaste. Pero y quizás no lo vas a tienen hacer. que vivenciar algún aspecto en su vida para que los haga recapacitar y ese sea el detonante que los haga cambiar. Totalmente. Hasta que no vivan algo, hasta que no experimenten algo, pues algunas personas no cambian. Otros sí, otros van aprendiendo, son más flexibles, más moldeables, y otros pues que necesitan experimentar algo para vivirlo y cambiar. Pero bueno, siempre estamos todo el mundo a tiempo de rectificar, de poder aprender de la experiencia, que es lo que trata también este caminante. Exactamente. Tener otra visión después del camino realizado, dice el caminante. Pues sí. Y bueno, observar algún cambio. Totalmente, esperemos que así sea. Bueno, y finalizamos con uno de los más cortitos, que es Acuarela.
también cómo surge y qué significa este acuarela. Bueno, pues acuarela representaba un resumen, a modo quizás de resumen de Aliento de un caminante, y traté de reflejarlo en ese poema, que reflejaban pues también la integración de otras culturas. Así que defendía esa diversidad, pero integrando pues a esas otras personas que puedan venir a nuestro país en un momento dado y que hay que apoyarlas y que hay que ayudarlas. Representaba además la defensa de nuestros valores, de nuestra tradición andaluza y cómo era posible poder fusionar y poder esa actualidad, esas corrientes novedosas que puedan venir de los tiempos modernos, por decirlo de algún modo, al mismo tiempo que conserváramos nuestro patrimonio histórico-cultural andaluz. Bueno, en todo lo que es Andalucía, creo que sí, es el lugar que más pasó en España, un poco acá como en Argentina, de esa mezcla de orígenes, no digo de razas, ¿no? Pero de gente de distinto destino que ha caído ahí y que ha formado toda esa sociedad. Acá en Argentina pasa en casi todos los lados y ahí en Andalucía está muy marcado porque ha pasado de todo, los gitanos, los alemanes, los árabes, de todo ha pasado por ahí y es la cultura que ha dejado hasta hoy en día. Sí, ha sido una fuente de un punto de unión muy importante que ha fusionado a muchas culturas. Totalmente. Y lo que encontramos también en Aliento de un caminante en el Facebook son varias poesías que no están en este libro, lo cual yo comento que me encantaron, Inocencia y Alma, me encantaron esas dos. Pero ¿por qué ponerlas ahí estas poesías y si van a tener algún otro origen? Sí, bueno, yo seguí escribiendo después de este libro de Aliento de un caminante. Ya he comentado que surgió en esas edades, en la edad de la adolescencia, en la etapa de la universidad, y luego pues seguí escribiendo. Y todos los poemas que tengo posteriores pues también se van a reflejar en otro libro de poesía que publicaré. Muy bien, me encanta. Esperaremos a ese momento para tenerte de vuelta, poder charlar y todo, y bueno, y seguir difundiendo. Vamos a ir leyendo algunos en el programa con Ceci y todo, así que te vamos a ir recordando de tanto en tanto con esas poesías. Eso, pero tenerlo por seguro, y obviamente Inocencia y Alma van a ser las primeras. Desde ya te lo digo. Bueno, antes de finalizar, de dónde se puede comprar el libro, tus redes sociales y todo, ¿nos regalás algo en tu voz, lo que quieras? Pues sí, claro, yo puedo recitar cualquier cosa del libro o de fuera del libro. Lo que pasa es que si estamos con el libro, como quieras. Lo que a vos te guste, lo que quieras, yo te escucho, la gente también, pero es lo que vos decidas, lo que vos quieras. Bueno, pues vamos a ver. Voy a recitar La transparencia del agua, que aunque no esté en el libro, quizás me apetece leerla. Dale. ¿De acuerdo? Cristal de agua bendita, caudal de fe y esperanza, amor y fuente de vida, manantial de luna clara, oasis en el camino, recuerdo de nuestra infancia, radiando sueños que encarnan inocentes gotas de agua, que reflejando su esencia, adoptan formas sagradas, dando la paz al sediento, corazón a las palabras, bienestar a los heridos y ángeles a las batallas. Gota de agua cristalina que desbordaba tu alma, deslizada flor de piel, acunada en tus pestañas, como gota de amor puro, caminando entre las aguas contaminadas del fango que el tiempo armó sin entrañas. ¿Quién te clama, voz divina, ilusión arrebatada? Renace, vuelve al origen, vibrando en amor de fragua,
La luz del amanecer despliega sus alas blancas entre carmines de sal y efluvios tenues de plata. La madrugada acaricia desde el susurro del alba, a pleno beso encendido entre tu alma y mi alma. Amor que late en el mar, intenso con sol de nácar, aguerrido entre turbulencias, sereno en mares en calma, acariciando las olas, dulce espera apasionada. ¿Quién descifra el misterio de esa gota enarbolada? Agua que somos y fuimos, agua que enferma o que sana, si tan solo un pensamiento, la emoción de tu mirada, llenando de vida los años, cambian la forma del agua, transparencia de un amor que entre sueños deseabas. Me encanta. Y te transformaste a la hora de leer, ¿eh? Nada que ver como estabas hablando, te posesionaste. Muy bien, esa cuestión interpretativa, esa intención, porque se puede leer plano, más o menos como lo leo yo, pero cuando se da intención, lo que se está leyendo cambia porque se transforma y no es solamente esa lectura, vamos a decir, llana, es como que se va poniendo en 3D, va teniendo otra textura y es Claro, hermoso claro. cuando se puede Por hacer ejemplo, así. Aliento de un caminante es muy largo porque es un romance que no se Totalmente, puede leer no, es y es muy largo. larguísimo. Te Pero quedas voy a sin leer aire. voy a leer el comienzo para que un poco el comienzo del poema Aliento de un caminante, que es el libro del que tratamos hoy, para que dejara al lector un poquito con el sabor en los labios, ¿no? Dale. Es difícil sopesar en la balanza del tiempo cuando buscas la verdad sin el mito del silencio, cuando aflora en tu sentir el rumor de la palabra y arrumacas tu latir con la intención de mimarla. Es difícil razonar con claridad y soltura, pero alzarse en el intento muestra signo de cordura. Oigo sones del camino que dirige mis andares, son la esencia de la vida, la expresión de estos lugares, consolación del hastío y aliento del caminante. No se extrañe, sigo activa, aunque la pena me mate. Voy contando en estos pueblos 1000 historias pasajeras. Unas son de mis lamentos y otras certeza o quimera. 100 preguntas van corriendo por la calle de la espera. El remedio a paso lento y el enigma tras la puerta. Me encantó, me encantó. Tenés una manera muy linda de leer. Ya el tono de voz es dulce y la intención es muy linda a la hora de leer. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. No, no, muy lindo. No, además que olvidate, sí, leerlo todo te quedás, pero un pulmotor necesitas. No, 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 es largo, es largo. ¿Y sabes lo que Es largo, tiene? comienza así, es la reflexión, es Claro, el narrador y cómo nos adentra en esas diferentes escenas que se van exactamente. viviendo. Ujú. No, no, Hasta que, bueno, hasta que termina pues el poema, ¿no? Ese poema termina pues diciendo: veo luces de colores y 1000 formas me rodean. Como al inicio del sueño, vuelve de nuevo la escena. 1000 pasiones se delatan desde el olor de la sierra, esperando que algún día se reconozca su esencia. La variedad de su cielo entre el solano se aleja, habitando en el recuerdo del que ama, siente y sueña. Aunque el camino sea largo, dilataré la paciencia para emprender nuevos rumbos bajo el silencio que espera. Y aunque palpite mi ser y reflexione en poema, a nadie oí preguntarme si era mujer o conciencia. Dejo la flor sobre el pecho para el que ose cogerla. me encanta, me encanta. Lo lindo que tiene y que rescato con Cecilia, que es la profe, estamos en el programa, siempre marcamos lo mismo. Ya no hay, lamentablemente, esas poesías con rima, con ritmo, con rima, no, no existen. La gente escribe básicamente verso libre, que tiene su valor, no voy a decir que no, pero a veces agarramos algo de antaño y lo lindo que tiene es la musicalidad, lo complejo que tiene de escribirlo con una cierta métrica y todo, pero ese ritmo, esa cadencia, entonces a uno le cae de otra manera.
Así que bueno, celebro que todavía haya gente La música es así. vida y la poesía también lo es. Claro, totalmente. La manera de transmitir con música, melodía, Ujú. poesía, todo nos lleva a un mismo camino. Exactamente, pero bueno, celebro que haya gente como vos que todavía escriba o que pueda escribir, porque hay que tener capacidad para escribir de esta manera y que sea lindo. Así que bueno, me encanta y te felicito por eso. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, contame ahora dónde la gente puede encontrar Aliento de un Caminante, dónde te pueden encontrar a vos, también las redes de Aliento de un Caminante, todo. Bueno, pues yo soy Isabel María Valencia Navarro y pueden encontrarme en la página de Facebook. Tengo un Facebook personal con mi nombre y mis apellidos, tal cual. Y luego también existe una página de Facebook con el nombre, el título del libro, Aliento de un Caminante. Mm. Bueno, muy bien. Ahí tiene. Y bueno, ¿y dónde se puede conseguir el libro? Se puede conseguir a través de, bueno, en cualquier librería se puede solicitar y Ujú. está en la página, sobre todo, pues en la página del Corte Inglés, en la página de la editorial Anáfora. En la página de la editorial, si preguntas por Argentina en concreto, hay una opción en la bandera argentina, ahí Sí. se puede clicar y ahí se pueden conseguir esos libros también. Bueno, muy bien, muy bien. Más allá de eso, la gente que esté en otras partes del mundo también, que consulte. Bueno, me encanta que haya En opciones. Amazon, Centro de Ujú. Exportación de Libros Españoles, como Celesa, también Sí. en muchos sitios se puede conseguir. Aquí en España, pues en cualquier librería que se puede solicitar y lo hacen llegar a la librería. En, en la Casa del Libro, en todas las librerías que se tengan cercanas, se puede solicitar. Ujú. Bueno, no tiene excusa la gente. Así que no tiene excusa, tiene miles de opciones. No, no, que qué sé yo, no hay excusa. Así que ya sabes, se meten ahí, averiguan y bueno, y lo consiguen. Isabel, me encantó, sos una muy linda persona. Me encanta cómo lees también, todo. Bueno, Aliento de un Caminante es un libro muy lindo que hay que recomendar. Es una manera que ya no existe y está bueno que lo hayas traído hasta estas épocas y que la gente lo pueda disfrutar, a ver si le despierta el gusanito a algunos a volver a escribir de esta manera que es maravillosa. Es complicado, hay que saber hacerlo, pero es maravillosa por la musicalidad, como habías dicho que tiene y todo. Así que bueno, muchas gracias. Esperemos esos nuevos lanzamientos para tenerte de vuelta acá, no hay ninguna duda. Y bueno, por mucho más. Muchísimas gracias, yo encantada de estar con vosotros y seguimos en contacto para los nuevos eventos y nuevas publicaciones. Dale, perfecto. Quedamos así entonces. Cuídate mucho y bueno, y hablamos. Un besote grande. Igualmente, un Dale. beso, un fuerte abrazo. Chao, chao. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados al colectivo malagueño de escritores, la maestra en educación infantil y primaria, Isabel María Valencia Navarro, que nos estuvo presentando su romancero Aliento de un Caminante. Se habrán dado cuenta que linda persona que es Isabel, qué lindo tono que tiene, cómo se posesiona a la hora de leer, pero es un libro que tiene mucho valor, un valor moral sobre todo, pero a lo largo de esa musicalidad, como lo definió Isabel, que tiene el tema del romancero, del romance en sí, con su rima, con su métrica y todo, es una cosa que te atrapa, que te subyuga a la hora de estar leyéndolo. Y es muy difícil, y hay historias que son larguísimas, y uno dice, tenés que mantener el ritmo de esto y seguir y seguir y seguir. La verdad hay que sacarse el sombrero, más que algunas están escritas hace bastante tiempo y tienen un valor que hay que destacar. Así que es para recomendar este Aliento de un Caminante y sobre todo el romance que da título al libro es importantísimo por lo que representa, por esa gente que se deja de lado,
por un montón de situaciones. Entonces hay que tomar conciencia de eso también, y ese momento también para lo que es la actualidad. Siempre decimos esa memoria emotiva, ese verso que uno lee, ese fragmento que te dispara hacia otros lados, y ese que leí que es como si hubiese estado escrito hoy para todo lo que es el conflicto de Rusia y Ucrania. Deben estar cansados de escucharlo, pero uno no puede ser indiferente a estas cosas que suceden. Le agradecemos de mil maneras a Isabel. Nosotros ahora en nada estamos con un nuevo programa de paisaje, con lecturas, con una nueva entrevista a una escritora que está hoy en día radicada en Brasil, Leslie Igles, que nos va a estar presentando una novela que es parte de una saga, La leyenda del Bosque Azul, y en este caso es La maldición de Thorn. Muy buena novela también, así que hoy tenemos literatura de mujeres, pero para destacar. Esto en unos segundos apenas, cuando nos estemos encontrando acá nomás en Paisaje Literario.